Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la parte del mundo que nos estéis viendo y muchas gracias por prestar atención a este canal de Más Conocimiento, Menos Miedo. En esta ocasión vamos a hablar con una persona súper interesante, Daniel Rubio Guerrero, que se dedica a la geobiología y la salud. Una cosa muy interesante que me parece que no sale habitualmente en la televisión. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? Bien, esto de la geobiología, ¿en qué consiste realmente? Mira, el arte de la geología o la disciplina está en relación con lo que son las energías en los lugares. Entonces, ¿cómo nos influye el lugar donde vivimos? ¿Cómo nos influye el lugar donde trabajamos? Es muy interesante todo el tema de la relación con los lugares sagrados. Vamos, directamente es un mundo fascinante. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos con lugares complicados, dificultosos, etcétera? Entonces, esto que dicen de, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he ido, aquí hay cerca, en Cádiz, ¿no? Hay una iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es un convento de monjas, ¿no? Súper conocido. Ahora me queda un blanco, no sé cómo se llama. ¿Vale? Es un convento. Y tiene un gran patio de piedra antigua, antiquísima. Y es curioso como la energía está, no, se queda grabado, ¿no? Porque es que se nota, yo noto esa energía, ¿no? Que está Claro, ahí dentro. fíjate, hay un arte, hay un saber de la geología y de la geometría sagrada que es común a toda la humanidad. Esto es impresionante. Da igual que hablemos de Teotihuacán, de Egipto, que hablemos de nuestras iglesias románicas, de la Basílica de San Lorenzo de Escorial. Todo está hecho y trabajado a partir de lo que se llama el trazado regulador. Todo está hecho a partir de lo que son una serie de medidas sagradas que son de cada lugar, no se pueden repetir en unos lugares y en otros, se desprenden de cada sitio. Y además se dan una serie de fenómenos desde lo que es la geología que son totalmente comunes. Por ejemplo, cuando un lugar sagrado está activado, toda la red del campo magnético, toda la red Harman, la red Curry, la red Piré, sale fuera del lugar sagrado. Esto hoy día no lo podemos hacer con todas nuestras tecnologías, aunque sí lo podríamos hacer con la tecnología personal. Pero eso ya son temas para meternos más adentro. Entonces, ¿tú piensas que las vivencias que las personas han vivido en circunstancias peculiares, vamos a decir peculiares, en distintos sitios, marcan de alguna forma esa energía? Sí, también Graban. hay una interacción totalmente que está producida por el lugar, por las energías del lugar, luego si quieres las comentamos, el agua subterránea, las fallas, etcétera, la piedra y las memorias que se van quedando acumuladas. Cuanto más dificultoso es un lugar, más problemático es, más riesgo hay de que las cosas se vayan quedando grabadas. Incluso que se queden atrapadas cierto tipo de energías que al final pasan factura a las personas que están en el sitio. Por un ejemplo, podría ser la Alcatraz, que por ejemplo se está visitando y hay gente que dice Totalmente. que se nota, ¿no? Esa energía, ¿no? Ahí de esa gente que han sufrido ahí, ¿no? Tú fíjate todo el sufrimiento de todas esas personas, pero vete directamente, ahora se ha puesto de moda poner centros culturales aprovechando antiguos mataderos, por ejemplo, el matadero de Madrid. No te puedes imaginar, vamos, simplemente alguien sensible, ahí estamos hablando del sufrimiento animal y del miedo que han pasado miles y miles y miles de reses, de ovejas, de vacas, de tal, ¿no? Todo eso está totalmente, y además con lo que es la sangre, además en el sitio, eso está totalmente marcado en la trama del lugar. Eso ya forma parte de los planos más sutiles que hay en los sitios, pero está ahí, ¿eh? Cualquier persona sensible es capaz de captarlo perfectamente. Eso es curioso, porque, por ejemplo, en Marsella, ¿no? Que una de mis hijas está en Marsella, hay un centro al lado del muelle que me resultó muy atractivo, que tenía muchos tipos de comida y era como una especie de lonja, ¿no? Pero parecía más bien un matadero más que una lonja, ¿no? ¿Tú piensas que en el matadero de Madrid, por ejemplo, si supongo que quisieran poner un restaurante de ese tipo, ¿no? De distintos tipos de comida, ¿eso afectaría de alguna forma a las personas que comiesen allí? Seguro, porque es la trama del lugar. La trama del lugar está formada por los elementos físicos que la provocan, pero también por elementos muy sutiles. Hay que pensar que hay una dimensión de todo esto que yo siempre le llamo la dimensión que es más sagrada, pero la más sagrada es también la más sutil.
Y eso existe. Hay gente que no quiere, que piensa que esto son patrañas, tonterías, están en su derecho, perfectamente, pero es algo que hemos comprobado muchísimo, lo que tiene que ver totalmente con las memorias. Y esas cosas existen. Y no nos tenemos que ir a cosas ya tan complicadas, memorias tan así, ¿no? Piensa que los maestros constructores, a mí me encanta llamarlos los maestros constructores de eternidad, de cualquier cultura, de cualquier tiempo. Los templos sagrados del Tíbet están hechos exactamente igual que nuestras iglesias románicas. Esto es precioso. Para mí la pregunta es, ¿de dónde venía ese saber? Una pregunta muy interesante, para que haya un saber con la geometría sagrada y con la geología, ¿no? Incluso con todo lo que no sabemos de eso, pero que es común a toda la humanidad y a todos los tiempos. Y me da igual que sea en Egipto, que veamos el laberinto con los indios Hopi, que nos vayamos ya te he dicho, a Teotihuacán, que veamos la estupa tibetana, que veamos el Potala, que veamos una iglesia románica, que veamos una mezquita de la Edad Media. Es un saber que también es muy de otra época y que ha tenido toda su transmisión oral también en la época actual, aunque no hay demasiado escrito sobre ello, en ese sentido. Pero lo importante es que es lo que este saber nos aporta para poder ayudarnos en cualquier estructura, en cualquier lugar, en cualquier vivienda normal en la que tú vives, en la que yo vivo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo es impensable, fíjate, en el Tíbet, normalmente construyen la casa, las habitaciones hacen la casa, la gente va probando dónde duerme y cuando encuentran su lugar para dormir, es decir, para regenerarse, para descansar, se levantan los tabiques. No se hace antes. Claro, es otro tipo de construcción. Hoy día tú vas a una casa, las casas se han ido reduciendo en metros, las casas están, ¿no? Con todos los materiales, pero claro, el problema principal, ¿cuál es el primero que nos encontramos? Por ejemplo, una ciudad como Sevilla, una ciudad como Madrid, muchísima agua subterránea. ¿Qué es lo que pasa con el agua subterránea? Se produce un efecto en la vertical que es medible con un magnetómetro, o sea que la gente lo puede medir o lo podemos medir con una varilla de radiestesia, altera el campo magnético terrestre. Si nosotros viéramos la imagen de un magnetómetro, veríamos que un lugar que es sano, la curva que hace el magnetómetro es muy suave, es una curva ondulada. Cuando te metes en un lugar alterado, es decir, se altera el campo magnético porque hay agua subterránea o varias corrientes de agua subterránea o una falla que ¡boom!, empiezan a aparecer picos impresionantes en esa gráfica. Y la persona que está durmiendo en ese lugar, ¿qué es lo que sucede? Comienza a no descansar. Nota, al principio, como siempre tenemos el mental que nos da explicaciones de todo, pero claro, si es una noche no pasa nada. Pero si empieza a ser que noche tras noche, tras noche, tras noche, tú no descansas, no te levantas por la mañana descansado, regenerado, etcétera y demás, a lo largo del tiempo comienza a crearse un problema de salud. Y si el lugar es particularmente duro, no particularmente duro, entonces sí que nos encontramos con cronificación de problemas que pueden ser graves. El lugar donde dormimos es un lugar fundamental. Claro. Es donde recuperamos toda la energía, ¿no? Totalmente. Y si te tienes que empezar a defender, si el cuerpo tiene que empezar a defenderse de una agresión, claro. Además piensa que hay toda una parte que viene del terreno, que te hablo fundamentalmente de agua y falla, por no hablar de chimeneas, redes globales, tal, conceptos básicos. Pero luego está toda la parte técnica en el mundo que nos hemos metido, claro. Que es cómo está hecha la instalación eléctrica de la casa, si funciona la toma de tierra o no, claro. Cómo es los campos magnéticos que haya. Tú fíjate qué tontería, si tú haces una casa y diseñas la casa cuando haces todo el circuito eléctrico en forma de bobinas cerradas, que es lo que se hace habitualmente, porque se ahorra cable, estás creando muchísimo más campo magnético que si metes los cables en forma de árbol. Va y viene a una habitación, va y sube a otra habitación, pero no se crean bobinas cerradas. Ya el campo ha disminuido muchísimo. Una toma de tierra que funcione, el tema del wifi, cosas muy elementales como apagar el wifi por la noche si no lo estás utilizando, salvo que no tengas más remedio. El tema de las antenas de telefonía móvil, ahora se ha activado el 5G y estamos viendo ya mediciones tremendas en algunos lugares. Entonces, claro, todo eso está influyendo. Pero a veces me encuentro en una casa que es algo tan sencillo como que tienes un radiodespertador conectado al enchufe al lado de la cabecera de la cama. Y el campo magnético ese despertador alcanza 2 metros y no te está dejando dormir. Claro. O colocas para el teléfono móvil, lo tienes enchufado ahí para que se vaya cargando y te despiertes y lo tienes en la mesilla de noche. Y te está machacando y no te estás dando cuenta. Eso como lo que tú dices, ¿no? Me resulta curioso, lo sutil, ¿no?
que no creo porque eso es demasiado sutil. Bueno, pero en cambio utiliza el wifi, no lo ves. Claro. El wifi no lo ves, pero en cambio la energía electromagnética, que tampoco la ves, La pero electricidad no la curiosamente, ves. pero curiosamente tu cuerpo es un campo electromagnético, o sea, tu sangre, tus células tienen positivo o negativo, con lo cual significa, y de hecho un imán cambia esa estructura, separa las células de los glóbulos rojos, los separa. Tengo una prueba en YouTube de mi propia sangre, yo si no lo he experimentado no lo hablo. No, no, hay que hacerlo así, además no hay que creerse nada. Claro, y los saca, ¿vale? O sea, mi sangre, a pesar de estar bien, lo tenías agolpado. ¿Qué pasa? Cuando encuentra un obstáculo, una vena obstruida por grasa y tal, o dura, no pasa. Por eso es importante tenerla suelta. Y el imán en media hora lo suelta. Significa que cualquier campo, como tú dices, electromagnético, nos varía, ¿no? Y al hilo de eso, que es súper interesante, lo que has dicho del 5G, ¿no? Han ganado, por lo visto, un pleito en Australia, creo que ha sido por ahí, no me acuerdo dónde ha sido, lo he visto antes, esta tarde. Han ganado un pleito por un aeroventilador, un generador eólico que tenían a 700 metros de la casa. Y decían Ostras. que llevan 2 años, que no podían dormir, se han tenido que ir de la casa, etcétera, ¿va? Entonces, si sumamos lo que tú dices de las casas a eso externo, pues imagínate, ¿no? Al final han ganado el Totalmente, pleito, totalmente. ¿sabes? Bueno, de hecho, aquí en España se han ganado muchos pleitos con las eléctricas, con los transformadores. Se han obligado a tenerlos que aislar muy bien. Claro, Bueno, ahí son temas. Sin embargo, el tema geobiológico, mientras la parte de electricidad está bastante canalizada, conocida, etcétera, a pesar de todos los debates que hay, de los que dicen que sí, que no, etcétera. Pero bueno, hay suficiente investigación como para poder plantearse el tema seriamente. La parte geobiológica no tanto. La gente sigue pensando que son tonterías ¿no? de 4 personas por ahí. Sin embargo, yo tengo clarísimo que lo primero que haría antes de ir a comprar una casa es un estudio. sería un estudio, sería mirar cómo están las energías de la casa. Fíjate además qué cosa tan bonita y tan sencilla. Yo es un consejo que le doy a todos mis alumnos cuando vayan a ver una casa por primera vez. Que cierren los ojos un momento e hagan una bocanada, una inspiración por la nariz de aire. Y no es lo mismo una casa que huele a rosas que una casa que huela a lo que Rancio, sea, claro. a rancio. Dice, no, es que ese servicio huele mal. No, porque está la casa cerrada, lleva mucho tiempo cerrada. Digo, sí, ese se huele mal, es verdad, pero es que ese otro no huele mal y también lleva el mismo tiempo cerrado. ¿Por qué Claro. es? Porque ese servicio está en relación con alguna alteración telúrica de corriente de agua Claro. subterránea. Entonces, hay muchos factores. Y luego hay muchos factores que pueden ayudar muy bien, ¿no? Claro, yo estoy trabajando con algunos arquitectos, pues en la formación que he hecho de geometría sagrada en los últimos años, los arquitectos han podido ver cómo trabajando con las medidas, cómo cambia todo, con las medidas sagradas que se desprenden de cada lugar. Si tú estás en Cádiz, pues hay unas medidas sagradas que tienen que ver con el paralelo de Cádiz. Si yo estoy en Candeleda o en el Escorial, hay otra medida sagrada. Y si estamos en Burgos, hay otra. Pero si tú trabajas el lugar con las medidas sagradas, empiezas a establecer ventanas, puertas, alturas, anchuras, peso, etcétera y demás, es impresionante. Y si tenemos la oportunidad de trabajar y diseñar una casa desde cero, trabajando con la medida sagrada y con el diseño geométrico sagrado, incluso en un lugar que esté alterado telúricamente, la casa se puede convertir en el gran armonizador de la vida. Y cuando te digo de la vida, te digo que se ven afectados positivamente los insectos, fundamentales para la vida, a pesar de tanta tirria que les tiene tanta gente, los árboles, las plantas, los animales. Tu casa se convierte en el armonizador de la vida. Un día cuando vengas por Candelera te voy a enseñar una casa para que veas de bioconstrucción bien hecha Claro. y bien arreglada, ya con todas Una estas pregunta que cosas. creo que es interesante, claro, claro que tiene. Una cosa interesante. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero montar un negocio en un terreno, no está hecha la casa, al hilo de lo que dicen, ¿no? Vamos a suponer que tengo 3 posibles parcelas para hacer algo así, ¿no? ¿Es lo mismo comprarla por la más barata o la más cara? ¿O sería interesante elegir primero, hacer un estudio de... Hay que elegir, hay que ir a buscar la parcela que tenga lo que se llama la mejor relación de índice cosmotelúrico, que el intercambio de energías cósmicas que bajan en el sitio y de energías telúricas que suben sea lo más equilibrado posible. Hay que llegar, es difícil encontrar un lugar 10, porque aparte que haya agua subterránea es una bendición, pues te puede permitir hacer un pozo y te puede Ojo, claro, permitir y demás. Lo que no es bueno es dormir encima de agua subterránea. claro. Atento a ese pequeño detalle. Sí, que lo puedes Pero mover.
Pero hay que buscar cuál es la parcela idónea que tenga una zona lo suficientemente neutra. ¿A ti te interesa que haya agua y suficiente para que en verano tengas agua? Para poder regar, por ejemplo, para los animales, para ti, etcétera. Y al mismo tiempo que tu casa esté en una zona lo suficientemente neutra donde no haya ninguna alteración. De tal manera que ahí vas a descansar, vas a dormir bien, hagas ya lo que hagas. Si además añades hacer todo ese diseño con la geometría sagrada, con medidas sagradas de la casa y demás, colocando el peso en lugares precisos. Si además quieres añadir que cualquier estructura que se haga en el terreno, me has hablado de una fábrica, y además en función de los procesos de producción, de lo que se vaya a hacer y demás, tú puedes activar también con esa geometría, bueno, al final incluso puedes hasta proteger el lugar con árboles plantados en lugares precisos. Por ejemplo, yo empleo mucho en las fincas hacer una estrella seña, una estrella sufí, una estrella de 8 puntas, de tal manera que vas colocando árboles que van creciendo con el tiempo y van haciendo más peso, protegiendo totalmente, la estrella sufí es el equilibrio espíritu-materia por excelencia, protegiendo totalmente el lugar donde está la casa. La casa la has hecho con geometría sagrada, pues claro, al final, ¿qué ocurre? Que tienes un lugar fantástico. Tienes un lugar fantástico. O sea, que eso influiría incluso en el negocio, ¿no? Si queremos Totalmente. que un negocio sea abundante, nada mejor que elegir Mira, un... tengo una amiga, Katrina, no te doy más datos porque es una persona conocida por respecto a ella, que en su trabajo tenían un tema tremendamente bloqueado. Estaban en un lugar durísimo, pero durísimo. Yo ya le había pedido, le dije, Katrina, por favor, marcharos de este sitio hace ya mucho tiempo. Por fin encontramos su lugar, que era un antiguo garaje, lo trabajamos, lo hicimos. Le dije, Katrina, fui primero a verlo, le dije, Katrina, adelante, compra el lugar y yo voy a, digamos, haremos todo el trabajo, todo el estudio y demás. Y ese lugar es su casa y además es su lugar de trabajo, su estudio y demás. Nada más ir al lugar y cuando toman posesión del lugar y ya está terminado y comienzan a trabajar, ella me confiesa que se han desbloqueado dos temas importantísimos de su negocio que venían bloqueados hacía muchísimo tiempo, que estaba contentísima, ¿no? Porque esas cosas pasan. Y no te digo nada si te digo, por ejemplo, lo que sé, Delia, que se ha convertido en una amiga, ¿no? O con su hijo que estaba muy paralizado, y de repente ha cambiado todo y los problemas que había han cambiado totalmente y las cosas. No, al final hay efectos. Cuando se trabaja de determinada manera, hay efectos y eso se nota. Se nota y luego hace que todo sea mucho más fácil, mucho más fluido. Hay algo que tiene que ver con lo que yo llamo la buena suerte, que no es la palabra adecuada, pero a veces hay casas que traen mala suerte. Recojo un texto de Fátima Mernissi, Marruecos visto por sus mujeres, ¿no? Donde decían, me encantó en un relato, decía, no, es que de repente en esta casa perdí el anillo de matrimonio, pasó no sé qué, mi marido se accidentó, cogí todo y me marché. Cuando hay una casa que no, hay casas que atraen cosas bonitas y hay casas que no. Que están las energías estancadas, que fíjate, haz el ejemplo que te he dicho del olor, ese es buenísimo, porque te da muchísimas pistas de un lugar. No, de hecho, lo veis, ¿no? Muchas veces que vas a un sitio y dices que no descansas bien, no estás bien, el sitio es muy bonito, pero bueno, es que no estás a gusto ahí, aunque sea un hotel, ¿no? O un sitio, y hay como algo que no... Claro, No, cuanto y más no, sensible te hace, más fácil es darte cuenta de claro. eso. Además, el tema de la clave es esa, no descansas, tú lo has dicho. No descansas, no te sientes bien, te das la vuelta, te levantas por la mañana tal, y sí, estás de vacaciones, pero estás en un lugar donde no descansas. Y entonces se nota muchísimo. También la inversa. Recuerdo una persona en Segovia, que además aquí fue un tema para mí muy delicado, porque yo en aquella época, ahora ya no tengo ningún problema, pero en aquella época yo todo el trabajo que hago, pues yo comparto toda la geología con mi consulta de psicología clínica. Y es un tema que me encanta, tengo la suerte de trabajar en lo que a mí me gusta y demás. Y de hecho no está nada separado un trabajo del otro, pero aquí hubo un caso que era tremendo de una chica con una depresión impresionante en Segovia, que yo me di cuenta que tenía que ver con el lugar, no era una depresión postraumática, etcétera, era una depresión endógena, pero que tenía que ver con el lugar. Y un día me armé de valor y le dije, ¿por qué no haces una prueba? ¿Por qué no te vas a dormir un tiempo fuera de tu casa? ¿Os vais a dormir? O sea, ¿no? Y no se lo podía creer. No se lo podía creer, no se lo podía creer.
Claro, ahí ya cuando ella fue capaz de ver eso, yo ya le dije, ahora ya si quieres ya podemos trabajar lo que tú quieras, pero no la depresión, no te hace falta. La depresión tiene que ver con el lugar donde tú estabas Claro. durmiendo. De hecho, en el apartamento que tenían había un hueco solamente de zona neutra. Cuando te digo un hueco, era un hueco pequeñísimo, y ahí es donde se iba a dormir el perro. Porque los perros van a buscar siempre los lugares neutros, igual que los caballos, los mamíferos, al contrario que los gatos. Es interesante observar el mundo animal. Si tú tienes cucarachas en tu casa, es que hay alteraciones telúricas. La casa de al lado también vive en el mismo barrio, tiene las mismas condiciones de humedad y no tiene. Y las tienes tú. Si hay termitas, atentos, porque si hay termitas es que hay muchísima agua subterránea. Y entonces significa que puede volver a haber termitas por muchos tratamientos que hagas. Claro. Si hay hormigueros dentro de la casa, están en lugares muy alterados. Mayor es el hormiguero. No digo las hormigas que luego van por las líneas, ahí tú les ves las filas de hormigas que van siguiendo las líneas del campo magnético u otras líneas que se llaman emisión de forma verde eléctrico negativo, pero te ahorro ahora los conceptos. Sino el hormiguero, porque necesitan esa energía. Si hay ratones, hay un nido de ratones, es que el lugar es muy neutro, donde hacen el nido. Pero si es de ratas, cuídate, que el lugar es muy alterado. Claro. Y es curioso como los Entonces, animales, cada uno tiene una predisposición, ¿no? totalmente, totalmente. Igual que las plantas, los árboles, es impresionante cuando tú ves los tumores en los árboles. Hay árboles que desarrollan unos bultos impresionantes y son tumores. Y tienen que ver con que están en un lugar muy alterado. Hay cierto tipo de cánceres, digo esto con todo el cuidado, porque la palabra cáncer es una palabra que asusta mucho, pero tiene muchas significaciones, muchas connotaciones. No esto siempre produce cáncer, y todos los cánceres tienen que ver con esto. Pero hay cierto tipo de cánceres que tienen que ver con el lugar donde uno está durmiendo. Se ven las plantas, se ven los árboles y son ciertos cánceres muy complicados cuando de repente ha ido creciendo algo dentro y te miran y ya no se puede hacer nada. ¿No? No es el cáncer típico que en una exploración se ve algo y te lo pueden coger a tiempo. Pero digo esto con mucho cuidado, pero ya el doctor Harman ya lo relaciona hace mucho tiempo. Bueno, Lakosky, desde el año 1920 y tanto, el 27, ya relaciona agua más falla en la vertical de una cama con riesgo de cáncer. Hay un montón de estudios, ¿eh? No es una cosa... Yo, de hecho, lo que me sorprende es que por qué hoy día no hay más estudios con todos los medios que tenemos, porque sería mucho más fácil. Sí, pero sería más complicado a la hora de construir, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un estudio. Si a la gente le cuesta pagar un arquitecto. Pero tú fíjate, no... ¿Qué va a evitar los estudios? Habría que hacer un estudio a fondo de los gastos que implica vivir para una comunidad de vecinos en una casa alterada telúricamente, a nivel de salud, de síntomas, de enfermedades y demás, y además con todos los grados que hay, y de lo que los gastos que implicaría meter una armonización desde el principio en el lugar. Y estoy convencido que compensa desde todos los puntos de vista. Claro. Sí, yo pienso que sería que es interesante como lo que tú dices, ¿no? Un estudio del arquitecto y va como anexo, o sea, va en la misma historia. Totalmente. Lo que pasa, claro, que para eso es lo que estamos hablando del sitio, ¿no? Es como si una constructora compra en Marbella al lado de una montaña y te vende que aquello es idílico, que es muy bien, naturaleza, pero realmente el sitio no es adecuado. Claro. Pero es el que tienen. Entonces, claro, ¿un estudio de eso sería interesante para ellos? Pues a lo mejor no. O sí, porque podríamos lograr que ese sitio que no es idílico, mejorarlo muchísimo. En función, es decir, además aprovechando los mismos elementos estructurales del edificio. Hay que hacer cimientos. Ostras, pues vamos a hacer los cimientos con medidas sagradas. En vez de hacerlos aquí, vamos a hacerlos de esta manera. Hay que hacer medidas. Vale, vamos a hacerlo de tal manera. Cuidado, siempre en un compromiso con la verdad y la realidad de cuando se puede hacer. Si no se puede hacer, no se puede hacer. Claro. Pero estoy convencido que no supondría un problema muy grave y ellos entonces podrían garantizar que eso sería mucho más saludable para las personas. Pero tú no piensas que, yo lo hablo mucho de ese tema, ¿no? Que el ser humano está como en evolución, está como metido en manteca, como se dice aquí en Cádiz, ¿no? Es decir, parece que hemos dejado de aprender, ¿no? En el Renacimiento me parece a mí que el ser humano estaba más ambicioso de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de ese desarrollo, para esa evolución, pero ha llegado un punto como que, bueno, que ya lo sabemos todo, que nos quedamos como estamos. Que cuesta este tipo de
de lo que tú dices, Claro, ¿no? este y otro tipo de cosas, pero está todo muy orquestado, ¿eh? Yo tengo Claro, una sensación, mira los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo pienso que algo de lo que dices es cierto, pero también está todo destinado a que sea así. Yo por ejemplo, flipo, o, si me permites la palabra, los alimentos que están permitidos por la OMS claro, y los que no te permiten. claro. Los medicamentos que están permitidos por la OMS. Vamos, yo desde los 20 años no tomo una pastilla, ¿eh? Tú sabes, te lo hemos comentado en algún momento, que yo hago mis 2 ayunitos todos los años, pero yo no tomo una pastilla de nada. Nunca me ha hecho falta, ¿no? Creo que son Entonces, temas delicados. O sea, muy lo que hablamos. delicados, muy delicados, ¿Cómo muy tratar? delicados. Mi pregunta es cómo podemos tratar a un ser humano desde el punto de vista del cuerpo o de la mente sin tocar la energía, el espíritu, la emoción, cuando desde mi punto de vista particular somos holísticos. O sea, es un Totalmente, equilibrio total. Es totalmente de imposible acuerdo contigo, totalmente de poder acuerdo. extirparnos. No, las emociones no me las toque, por favor. Mm, Solamente el cuerpo. O no, totalmente, voy a trabajar mi cuerpo, pero mi mente la dejamos ahí. O mi mente y el cuerpo da igual. Entonces es imposible estar equilibrado. Es imposible. ¿Vale? Entonces el equilibrio ese total, ¿no? Para mí el llegar a esa evolución del ser humano donde demos ese paso, ¿no? Hacia adelante, creo que está en esa línea, ¿no? En el tratar esos 5 puntos. Y en eso está lo que tú haces, ¿no? totalmente, Totalmente. totalmente, porque luego está la alimentación, bueno, todo, la Todo. respiración, el estrés, la conciencia. Decimos que estamos en el primer mundo, pero el nivel de esclavitud que tiene el primer mundo, a la gente se le olvida, ¿eh? Claro, Cómo funcionamos, ¿eh? claro, Se nos claro. olvida. Pensamos que estamos en el primer mundo porque hay teles más grandes que las que tienen en África, pero agüita con el tema, ¿eh? Es para darle Claro, unas cuantas vueltas a la historia, ¿eh? claro. Sí, pero el ser humano no, a mí, es que tengo poco tiempo, no me cuente historias. No queremos saber. El problema es que No. cuanto más sabes, más te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, y Pero, luego te cuestionas y te cuesta y hay cosas que de repente entran en colisión con la comodidad y con claro, así, ¿no? Es así, es date así. cuenta que dices tú, vamos a comer sano, vale, come sano. Y después te estresas. Y después me lo cuentas. Es decir, esto es Claro, malo. El comer mal, como comer bien y estresarme después. Entonces, totalmente. por eso es importante todo ese, ¿no? Un poquito de cada cosa, un poquito de ejercicio, nada extremo. Un poquito de ejercicio, un poquito de espíritu, meditación, un poquito de conexión con la naturaleza, ¿no? Un poquito de energía, un poquito de mente, un poquito de todo. Y no hace falta ser un erudito en todos esos campos. Simplemente presta atención a que tu cuerpo es un mecanismo, ¿vale? Que se mueve con distintos engranajes. Y uno de ellos es Totalmente. eso, dónde dormimos, dónde vivimos, dónde convivimos, básicamente. Es que la diferencia es que si tú descansas, tú te levantas por la mañana totalmente regenerado. Fíjate, para mí, la ecuación que resolvería esto sería una casa sana, desde esta perspectiva que yo te digo, es una casa que con el mínimo esfuerzo tienes el máximo resultado. Una casa enferma es una casa que con el máximo esfuerzo tienes el mínimo resultado. Claro. Si tú te levantas bien todas las mañanas, el sol renueva las energías todas las mañanas, todo va estupendo. La vida te va a poner retos. Vivir no es fácil para nadie. Nos pone retos a todos. Pero tú estás en un lugar sano y esos retos se van superando. Vas creciendo con todo ello. Pero de repente, si estás en un lugar donde no descansas, no te regeneras y demás, y es acumulativo, de repente vivir se convierte en un infierno. Cada uno de los retos te ahoga y te ahoga y te ahoga. Y a veces tú te encuentras personas, tú trabajas con esto, que se ahogan a veces en vasos de agua. Pero se ahogan en vasos de agua, están en unas condiciones a estos niveles tremendas. Sin nada que juzgar, ¿eh? Simplemente con una realidad que hay con eso. Descansar Claro, es fundamental. Descansar es fundamental. Puedes dormir pocas horas, pero si las has descansado bien, claro. no hay ningún problema. Puedes dormir muchas horas, si no descansas estás hecho polvo. Claro. A mí me gusta eso. Yo pienso que, desde mi punto de vista, siempre, por supuesto, Muy bien, todos los seres humanos, todos somos iguales. Todos. Tenemos el mismo poder para conseguir unas cosas y otras. Podemos aprender lo que queramos y lo que no. ¿Vale? Entonces, yo digo, si una persona, que es lo que se basa en lo de nuestro retiro ese, va enfocado en eso, ¿no? Si hay una sola persona con 100 años que está lúcida mental y físicamente, tú puedes estarlo. efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si no lo estás, algo estás haciendo mal o no estás haciendo. Entonces, vamos a Claro, estudiar a esa serie de personas, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen,
y vamos si quieres hacer eso, ¿no? Si quieres durar más tiempo. No jubilarte a los 65, 70 y estar dándole de comer a las palomas porque no tiene cuerpo para nada. Claro. Como se dice aquí en Cádiz también, ¿no? No tiene cuerpo para nada. Mm. Y bueno, hay gente que lo tiene, ni con 30 años tiene cuerpo para nada. Que es muy fuerte, Claro. que te quedan muchos años para vivir. Entonces, y todo va en base a eso, ¿no? Yo creo que es importante y necesario, yo diría que más bien imprescindible, ¿no? El aprender todo esto, ¿no? Todo llevarlo a más números, a más personas, ¿no? Lo holístico, incluido el sitio donde duerme, como tú dices, ¿no? Porque hay gente que duerme 10 horas, 12 horas, y dice, no, es que yo lo necesito. No, tú es que no descansas bien. Claro. Es lo que tú dices, no es que necesites 12 horas, Claro. porque sigues estando hecho polvo, o sea, se levanta y está loco por acostarse de nuevo. Totalmente, ¿Vale? totalmente. Y hay gente, yo duermo 6 horas prácticamente, 6, 5 prácticamente, ¿no? Y realmente la energía, el tema es descansar eso al máximo posible, sacarle el máximo partido. Esa es la clave. Si tú descansas, todo va a ir bien. Todo va a funcionar y demás. Y luego fíjate que es un tema, por lo que planteabas, por ejemplo, de una casa y demás, que son temas que no son costosos. O sea, tú te estás gastando 500.000 euros en una casa. Y hace poco me pasó una cosa que me dejó muy impresionado, porque me llama un arquitecto por un tema. Entonces había una casa que se iban a gastar, estaba presupuestado, con lo cual se gastaría mucho más, 1.200.000 euros en la casa, con el terreno aparte y todos los gastos arquitectos, etcétera, aparte. Esta persona me llama y me dice, oye Daniel, ¿tú cómo sientes este lugar y demás? Cuando lo veo me quedo, hago siempre un previo a distancia y me daba un 3/10, para que te hagas una idea. Para no darte más datos, es suspenso. Un 3/10 es que es una casa suspenso por todos los lados. Agua, falla, tenía chimeneas cromotelúricas y demás. Es más, cuando yo juntaba la casa con el plano y hacía los testing a distancia, que lo hago siempre de madrugada, me daba todavía más bajo. Digo, qué barbaridad. No sé, se hizo un presupuesto y demás. Y a la persona le parecía carísimo. La persona no le aceptó el presupuesto, porque te estoy hablando de un presupuesto de 12.000, 14.000 euros. Te estoy hablando de un trabajo que llevaría de meses, de un equipo de 3 personas trabajando. Probablemente habíamos calculado entre 1 mes y medio a 3 meses, estableciendo todo y sanándolo todo, con los seguimientos. Después, bueno, se van muchísimas horas de trabajo, pero lo importante no son las horas, lo importante es que eres capaz de coger ese lugar y darle la vuelta. Claro. ¿No? Y entonces yo me quedé pensando y digo, ostras, esta gente se va a gastar 1.200.000, que se les va a poner en 1,5 millones, por la zona que quiere y demás. Han comprado la parte del terreno, tiene que tal, y les cuesta gastarse 14.000 o 15.000 euros en algo que les vamos a garantizar que van, porque aparte, si yo en el previo a distancia veo que no tengo posibilidades de hacer eso, a la gente se lo digo con una total sinceridad, mira, no nos vamos a meter en esa casa porque no tengo posibilidades de resolver. Claro. Te digo con una total sinceridad, esto es lo que hay en tu casa, hasta donde yo sé, pero no veo posibilidades, ¿no? Que yo podría, hay gente que me lo agradece, yo podría decir, oye, venga, yo te lo hago, yo lo cubro y yo te lo hago, ahí es tu problema, vamos, no se me ocurriría pues, hacer algo así para nada, ¿no? Pero me dejó sorprendido, ¿no? Y entonces dije, claro, no entienden lo que es el valor, ¿no? Me decías, al final esta persona me decía, no, yo es que había pensado gastarme como 1.500 euros en el tema. Le dije, mire, es que yo con 1.500 euros no puedo pagar ni a la gente que me va a venir a ayudar. Claro. Digo, no. Pero me sorprendía el tema. Claro, pero el tema, el quid de la cuestión está en lo que tú has dicho, que es valor, no precio. Entonces la Claro, persona ve el precio, pero no ve el valor. ¿Vale? Esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, alguien se gasta 3.000 euros o 3.500 en un televisor de 68 pulgadas a meterse dentro, ¿vale? Casi a vivir, no puede porque es plano. En cambio, otra serie de cosas que le cambian la vida lo ve caro, pero el claro. problema es de él, porque eso es Ah, valor, no, no está es claro. precio. ¿Vale? Está, Entonces, está bien la diferencia que has establecido entre precio y valor. es distinto. Totalmente. Entonces, ¿yo qué valor te doy? Te puedo cambiar la vida radicalmente, totalmente, radical. Y para mí es barato. De hecho, hay gente que me ha dicho que es muy barato. En cambio, para Claro, otra gente es una locura. claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? La percepción que tiene la persona de lo que es precio y valor. Te está Claro. cambiando la vida para siempre. O sea, después tú tienes que hacer tus cosas, pero has cambiado. Entonces, es como eso, ¿no? Es una inversión. ¿De qué te sirve una casa tan cara para enseñarla? Porque es lo que Claro. quieres, enseñarla, mira qué casa me he comprado, si después cuando la gente vaya ahí no va a descansar o vas a tener problemas secundarios más graves.
pero eso son personas que quizás no vean eso, ¿no? Yo pienso que falta, pero pienso que falta conocimiento. Falta que este conocimiento llegue a más personas, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? De este canal, básicamente es ese, ¿no? Que haya conocimiento, que las personas, que hay mucha información que se dice que es vende humo, pero hay mucha información que tiene base científica. Totalmente. No se puede ver en otro sitio, ¿no? Totalmente, totalmente, es así, es así, es así. Lo que pasa que eso, ¿no? Como cuarto milenio, que eso es cuarto milenio, como, ¿no? Despectivamente, como que es algo que no sirve, que es mentira, que no vale, que no es científico, pero realmente hay mucha base científica en todo lo que se hace, ¿no? Y sobre todo a nivel energético. De hecho, lo que hemos hablado, el hecho de que tú andes por la calle, que vayas con energía o vayas por los pasos cebra que parece que te están arrastrando con unas cuerdas, totalmente. es energía. Entonces, totalmente, totalmente, es así, ese es el tema, ese es totalmente el tema. Es como hayas descansado y la energía que mueve tu vida, básicamente. Y esa se recarga en lo que tú dices. ¿A dónde vamos cuando acabamos de movernos por la vida? A tu casa, a descansar, ¿no? A recargar las pilas, donde es tú como tu cueva, ¿no? Básicamente. Totalmente, totalmente. Y si vas ahí y te sientes peor, pues yo creo que es un tema que da muchísimo para hablar, súper interesante. Y bueno, que no se puede averiguar en otro sitio, porque esto yo no lo he visto en Antena 3 nunca. Claro, claro. ¿Vale? Pero vamos, va por ahí. También existe el caso contrario, que hay alguien que lo tiene tan claro que hace todos los esfuerzos del mundo porque eso sea prioritario. Claro, porque sabe lo que significa, le da el valor que tiene. Claro. Sí, yo pienso que lo que hay que hacer es llegar con esta información a ese tipo de personas, ¿no? Totalmente. Que le dan el valor a lo que realmente tiene a eso, ¿no? A esos estudios y pienso que sería como implementarlo como has dicho, ¿no? Con los arquitectos para construir tu casa de cero. ¿Vale? Además, son personas que tienen esos medios, porque si haces la casa de cero, compras el terreno y tal, lo más normal. Es que es una maravilla, es que si tú tienes la oportunidad, porque a veces meterte en un piso ya puedes intervenir o no, pero si tienes la oportunidad de hacer una casa desde cero, es que es un regalazo, es que es precioso. Es precioso porque además vas viendo todo el efecto, todo el cambio, toda la trama, cómo cambia, todo. Es súper bonito. Y además se ve luego, yo estoy encantado con algunos lugares que hemos trabajado, porque nosotros luego una vez que hemos hecho el trabajo, vamos siguiendo el tema, vamos comprobando que efectivamente lo que hemos hecho funciona, sigue funcionando, va, ¿no? El otro día estaba en casa ahí en el Escorial, en San Lorenzo, de una persona que es una amiga que hemos estado trabajando y hacía palmas con las orejas, estaba contentísimo, porque un lugar que era durísimo, le habíamos dado ya la vuelta, ya no habíamos terminado el trabajo, y le habíamos dado la vuelta, y estaba feliz, porque sabía que ella, su marido y los 3 hijos que tienen allí iban a vivir bien, iban a tener una posibilidad de un lugar que el punto de partida era muy duro. Y además todos lo han notado, porque había toda una parte de sótano que era durísima, densa, se notaba, hasta el aire estaba como viciado. Cuando llegamos ya con la tercera intervención, había cambiado todo, pero todo el mundo lo notaba, había cambiado todo, era precioso. Y entonces, vamos, una alegría impresionante. De hecho, ahora cuando vaya el domingo para allá, ya se van a colocar unas piedritas dentro de las paredes en un lugar preciso que yo les he dicho por geometría, y entonces voy a comprobar, a cada intervención que se hace, voy, compruebo y hacemos seguimiento. Y una vez que se ha terminado, luego seguimos haciendo seguimiento, porque lo que entiéndeme, no es que me asustaría, no ha pasado nunca, pero bueno, no ha pasado nunca y para que no pase, que un día hagas una intervención y que luego no esté funcionando, sino comprobar que efectivamente funciona. ¿Y cómo notas que funciona? Pues porque la gente está contentísima, descansa bien, duerme bien, los síntomas que había antiguamente han cambiado, ya no están los problemas que había antes y ha sido una casa que está ya construida. No, eso es fantástico. Muy interesante. Pues en la descripción pondremos el enlace a tu página web, tu contacto telefónico y tal. Perfecto. Ahí además en la página hay varias charlas que están grabadas, el link a algunos programas a los que les gusta el tema de lugares sagrados. Hicimos un programa muy bonito en Crónicas que se llama El cielo en la tierra, que os lo recomiendo. Además siguieron y respetaron mucho todo el trabajo de los constructores, de lo que fuimos viendo, y es muy bonito. Para ver también, para que tengan una perspectiva, o si quieres un día hacemos una intervención dedicada solamente a los lugares sagrados, porque es súper interesante. Vale. También es súper interesante. Pero bueno, que hay en general muchos datos y además hay testimonios, la gente puede ver las formaciones,
todo ahí en la página web sin ningún problema. Pues eso lo pondremos todo en la descripción y claro, haremos una de los lugares sagrados que creo que es bastante interesante, ¿no? Por todo el tema de Egipto y todo, bueno, de Egipto, todo, ¿no? Básicamente, pero Todos los lugares muy sagrados. interesante. Haremos Además, otro programa sobre eso. y en España tenemos una riqueza excepcional con los lugares sagrados, pero eso ya es otro tema, que si no me enrollo por ahí nos dan 2 horas. Pues hablaremos en otra ocasión. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y agendaremos, por supuesto, otra entrevista sobre ese de los lugares sagrados, que creo que me parece muy, muy interesante. Muchísimas gracias por haber contactado conmigo de nuevo para el tema. Estupendo. Agradezco un Gracias montón. a ti, por supuesto. Y muchas gracias a todos por seguir nuestro canal y bueno, que espero que nos ayude toda esta información que hemos dado y cualquier persona que quiera contactar directamente con Daniel, en la miniatura, bueno, tendráis su contacto. ¿De acuerdo? Así que muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cada uno cuando esté viendo esto. Muchas gracias a todos.